¿Alguna vez has tenido la sensación de que algo intenta derribarte, incluso cuando todo parece ir bien? Como si un peso invisible te persiguiera, robándote la paz y agotándote. Quizás esto se manifiesta en discusiones familiares sin sentido, pensamientos negativos que surgen de la nada o un desánimo constante que no puedes explicar. Este tipo de presión no es una coincidencia ni una exageración. Es el reflejo de una batalla que se libra más allá de lo que los ojos pueden ver. Una guerra espiritual. Antes de continuar, por favor, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar el rumbo de tu vida espiritual. La Biblia habla claramente sobre esto. Nos recuerda que nuestra lucha no es contra personas, sino contra fuerzas espirituales que operan en las sombras, tratando de desviar nuestra fe y alejarnos de la presencia de Dios. Esta confrontación no se da en el plano físico, sino en la mente, en nuestras emociones y en las decisiones que tomamos a diario. Y el enemigo, astuto como es, prefiere atacar sutilmente, minando la esperanza, distorsionando los pensamientos y creando divisiones donde antes había paz. Pero hay buenas noticias. No estás indefenso. Dios nunca ha permitido que esta batalla se libre sin armas. Nos ha dado la oración, la palabra y la fe como poderosos escudos. Reconocer que hay una guerra es el primer paso para ganarla. Cuando comprendes que tus problemas no siempre tienen un origen visible, comienzas a luchar de la manera correcta, de rodillas, con un corazón firme y la mente puesta en aquel que ya ha vencido todas las batallas. La Biblia enseña que no todo lo que enfrentamos es de origen humano. Muchas de las luchas que experimentamos van más allá de lo que podemos ver. Ocurren en un plano espiritual, donde fuerzas invisibles trabajan día y noche para debilitar nuestra fe y robarnos la paz. Cuando la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, nos recuerda que el verdadero enemigo no es la persona que nos lastimó, ni la difícil situación que enfrentamos, sino algo mucho mayor que actúa en las sombras para confundirnos y alejarnos de Dios. Efesios 6:12 va directo al grano. Hay una guerra constante contra las fuerzas de la oscuridad que dominan este mundo. Esta realidad explica por qué a veces los problemas parecen tan intensos y personales. El enemigo quiere que creas que todo es culpa de alguien cercano, que el conflicto es simplemente humano, pero en realidad manipula las circunstancias para generar división, dolor y desaliento, porque sabe que un corazón herido es más fácil de quebrar. Comprender esto transforma por completo nuestra reacción ante las dificultades. En lugar de responder a la ofensa con más ofensa o a la más desesperación, aprendemos a luchar con las armas adecuadas: la fe, la oración y la firmeza en Dios. Así es como vencemos, no intentando controlarlo todo con nuestra propia fuerza, sino confiando en que, incluso en las batallas invisibles, el Señor mantiene el control. El enemigo sabe que cuando encuentras paz y propósito en Cristo, tu vida comienza a transformarse de verdad. Por eso trabaja incansablemente para robarte la alegría, confundir tus pensamientos y distraerte de tu enfoque espiritual. Si has decidido crecer en la fe, buscar comprensión en la palabra y fortalecer tu relación con Dios, debes estar alerta. Esta lucha es real y requiere preparación. Aquí caminamos juntos. Cada semana tendrás contenido para aprender, fortalecer tu mente y seguir avanzando, sin perderte entre las preocupaciones y tentaciones que intentan hacerte retroceder. Si quieres mantenerte fuerte y seguir creciendo, aprovecha los recursos a tu disposición. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir cada nuevo contenido que publicamos los miércoles. Es sencillo,
pero marca una gran diferencia para ayudarte a fortalecer tu fe y no enfrentar las presiones diarias en soledad. Y antes de continuar, por favor, dale a me gusta. Esto ayuda a que este mensaje llegue a otras personas que también necesitan fortalecer su relación con Dios y encontrar guía en tiempos difíciles. Los pequeños actos de fe generan grandes resultados cuando se practican con constancia. Un error común es creer que, tras aceptar a Cristo, el enemigo ya no puede influir en nosotros. Pero la Biblia muestra lo contrario. Él sigue intentando distraernos, desanimarnos y poner obstáculos en nuestro camino porque sabe que un cristiano firme se convierte en luz, ejemplo e inspiración para los demás. La diferencia radica en que ahora no estamos desprotegidos. Tenemos el Espíritu Santo, la verdad de la palabra y la autoridad de Cristo. Reconocer esta verdad no es temor, sino discernimiento. Quienes comprenden la guerra espiritual aprenden a vivir con sabiduría, vigilancia y confianza, sabiendo que la victoria ya se ha alcanzado y que nuestro papel es permanecer firmes hasta el final. Jesús obtuvo la victoria definitiva en la cruz. Venció al pecado, derrotó a la muerte y desarmó a Satanás. Pero la realidad es que la batalla espiritual aún no ha terminado. Hasta el día en que Cristo regrese, el enemigo seguirá intentando desestabilizar nuestra fe, explotando nuestras debilidades y usando el miedo como arma para alejarnos del propósito de Dios. Por eso, incluso siendo salvos, seguimos enfrentando luchas internas, tentaciones y presiones diarias. Forman parte de un conflicto que continúa hasta el fin de los tiempos, y la diferencia radica en cómo elegimos reaccionar ante ellos. No toda dificultad es consecuencia directa de las acciones del enemigo, pero pretender que el mundo espiritual no existe es un error peligroso. Al ignorar esta realidad, nos exponemos a ser influenciados sin darnos cuenta. El enemigo actúa sutilmente, atacando nuestros pensamientos, sentimientos y relaciones, precisamente para debilitar nuestra confianza en Dios. Ser conscientes de esta batalla no debe generar temor, sino vigilancia. Saber que existe nos prepara mejor para afrontarla con sabiduría, oración y fe constante. La buena noticia es que Dios no nos ha dejado indefensos. Nos ha dado autoridad, discernimiento y su presencia constante para resistir cualquier ataque. Tenemos acceso a la armadura espiritual descrita en Efesios 6, fe, justicia, verdad, salvación y la palabra. Cada una de estas armas fortalece nuestra mente y nuestro corazón para permanecer firmes incluso cuando todo parece desmoronarse. En Cristo no luchamos para ganar, sino que partimos de la victoria que Él ya ha obtenido. Esta es nuestra seguridad. Podemos enfrentar cualquier batalla sabiendo que el resultado ya está garantizado. Jesús ya nos ha dado la victoria y esa victoria es completa. Sin embargo, vivir esa victoria cada día requiere firmeza, vigilancia y una fe constante. La vida cristiana no es pasiva. Se compone de decisiones diarias, resistencia a las tentaciones y confianza, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Cristo nos ha dado poderosas armas espirituales y depende de nosotros usarlas con sabiduría. No se trata de religiosidad ni de prácticas externas, sino de mantener el corazón conectado a la verdad y la mente alineada con la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos comprender que ganar las batallas espirituales no depende de la suerte ni de fórmulas místicas, sino de vivir en comunión con Cristo y aplicar sus enseñanzas. La autoridad espiritual que recibimos no proviene de quienes somos, sino de quien Él mora en nosotros. Al comprender esto, dejamos de luchar con miedo y comenzamos a luchar con propósito, sabiendo que el poder de Dios es mayor que cualquier fuerza adversa. Nuestra fe se convierte en el escudo que nos protege y la palabra en la espada que atraviesa toda mentira
que intenta alzarse contra la verdad divina. Hoy hablaremos de 3 claves bíblicas que transforman por completo nuestra manera de afrontar las batallas espirituales. Estas claves no son teorías, sino principios que funcionan cuando se aplican con fe y perseverancia. La primera es la oración constante que nos mantiene conectados con la presencia de Dios. La segunda es el conocimiento de la palabra, que fortalece la mente y nos protege del engaño. Y la tercera es la obediencia, que nos pone bajo la protección divina y nos impide caer en trampas espirituales. Utilizar estas claves no significa vivir una vida sin problemas, sino aprender a afrontar las dificultades con confianza y equilibrio. Cada oración sincera, cada versículo guardado en el corazón y cada acto de obediencia es una declaración de fe que debilita al enemigo y fortalece el alma. La verdadera victoria espiritual se alcanza cuando permanecemos firmes, incluso en medio de la presión, sabiendo que Cristo ya tiene el control. El secreto está en no rendirse. Vendrán batallas, pero quienes permanecen en Cristo no se dejan vencer. Él nos enseñó que en el mundo tendríamos aflicciones, pero también nos prometió que ya ha vencido al mundo. Por lo tanto, cuando la lucha parezca difícil, recuerda, la victoria ya está asegurada. Todo lo que necesitamos hacer es permanecer firmes, confiando en el poder que mora en nosotros, perseverando hasta el final y manteniendo la mirada fija en aquel que nunca pierde una batalla. La oración es el punto de partida de toda victoria espiritual. No es simplemente una práctica religiosa, sino un diálogo directo con Dios. Una conversación sincera en la que abrimos nuestros corazones y reconocemos nuestra total dependencia de Él. Cuando oramos con fe y autoridad, algo cambia dentro y fuera de nosotros. La oración nos conecta con el poder del cielo y debilita todo lo que intenta oprimirnos. Es en ese momento cuando el poder de la sangre de Jesús se manifiesta, no como un símbolo lejano, sino como una realidad viva que protege, libera y transforma. La sangre de Cristo es el fundamento de nuestra victoria. En la cruz, Jesús anuló toda acusación que el enemigo lanzó contra nosotros. Por eso, cuando oras y declaras este poder, reafirmas una verdad eterna. Satanás ha perdido todo dominio sobre tu vida. Cuando dices, confío en el poder de la sangre de Jesús, colocas un escudo espiritual alrededor de ti, tu hogar y todos tus seres queridos. Esto no es una fórmula, es fe en acción, y la fe mueve lo sobrenatural. Apocalipsis 12:11 nos recuerda que los hijos de Dios son vencidos por la sangre del Cordero y por el testimonio que dan. Esto significa que cuando oramos con convicción y hablamos de lo que Dios ya ha hecho por nosotros, reafirmamos nuestra victoria. Cada vez que oras y aplicas la sangre de Cristo a tu vida, le recuerdas al enemigo que no tiene poder alguno. Esta actitud de fe te coloca en un lugar seguro donde el miedo y la opresión pierden su poder y la presencia de Dios lo llena todo. Pero es importante comprender que la oración eficaz brota de un corazón sincero y perseverante. No basta con repetir palabras. Es necesario creer y mantenerse firme incluso cuando nada parece cambiar. Dios escucha cada clamor y actúa en su tiempo perfecto. El poder reside en seguir orando, aun cuando uno está cansado, porque es en ese momento cuando el enemigo intenta silenciarte. Quienes perseveran en la oración vencen porque se niegan a rendirse. Y hay algo aún más profundo. Orar con fe y proclamar la sangre de Jesús es recordar que perteneces a Dios y que el mal no puede dominarte. Es un acto de confianza que renueva la mente, fortalece el espíritu y restaura la paz. Aún en medio del caos mundial, quien ora con fe permanece firme. Y esa es la esencia de la victoria espiritual. No huir de la batalla,
sino enfrentarla con el poder que proviene de Cristo. Cuando un cristiano se mantiene firme y declara lo que Cristo hizo en la cruz, el enemigo pierde poder de inmediato. Satanás teme cuando te levantas con fe y recuerdas que la victoria ya se ha alcanzado. Esto no es un ritual ni una superstición, es ejercer la autoridad que Dios te ha dado. Cuando oras y declaras que tu mente, tu hogar y tu familia están cubiertos por la sangre de Jesús, afirmas una verdad espiritual incuestionable: el enemigo ya no tiene dominio sobre ti. Habla con convicción, incluso si aún enfrentas dificultades. Las palabras tienen poder cuando nacen de la fe, y el enemigo reconoce cuando un hijo de Dios habla con autoridad. La segunda clave espiritual es proclamar la palabra de Dios con la boca y el corazón. La Biblia no es solo un libro antiguo ni un registro de historias. Es la voz misma de Dios, escrita para guiarnos y fortalecernos. Al proclamar versículos en voz alta, liberamos poder espiritual en nuestro entorno. Hebreos 4:12 nos recuerda que la palabra es viva y eficaz, capaz de penetrar profundamente, destruyendo dudas, mentiras y ataques invisibles. Es una espada espiritual que atraviesa todo engaño y trae luz donde el enemigo intenta ocultar la verdad. Jesús mismo nos dio el ejemplo. En el desierto no discutió con Satanás ni intentó justificarse, simplemente respondió con las Escrituras: escrito está. Esta es el arma más poderosa que tenemos. Cuando el enemigo intente engañarte diciéndote que no eres digno, declara: escrito está que soy hijo de Dios. Cuando intente oprimirte con miedo, di: escrito está que el Señor es mi refugio y mi fortaleza. Cada vez que usas la palabra, le recuerdas al enemigo que ya ha sido derrotado. La palabra de Dios no solo defiende, sino que también sana, restaura y renueva la mente. Al declarar versículos diariamente, transformas el ambiente de tu hogar y fortaleces tu espíritu. Así, el miedo, la ansiedad y la confusión pierden su lugar. La fe crece cuando escuchamos y repetimos la verdad divina. Por lo tanto, no te limites a memorizar la palabra, pronúnciala, vívela y practícala. La boca que confiesa la verdad se convierte en una fuente de poder. Y recuerda, el enemigo conoce la Biblia, pero teme cuando se vive con fe. El secreto no está en memorizar versículos, sino en aplicarlos en tiempos difíciles, confiando en el poder de Dios. Cuando te preparas así, el infierno retrocede, y cada vez que declaras la palabra con convicción, algo cambia, no solo a tu alrededor, sino también dentro de ti. La mente se fortalece, el corazón encuentra paz, y la presencia de Dios se manifiesta poderosamente. La misma arma espiritual que usó Jesús está disponible para nosotros hoy. Cuando el miedo, la ansiedad o los pensamientos negativos intenten dominar tu mente, no te calles. Responde con firmeza, usando las promesas de la palabra de Dios. Declara en voz alta lo que está escrito, porque tus palabras tienen peso cuando se basan en la verdad divina. Si el miedo te ataca, declara: porque no me ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, como enseña 2 Timoteo 1:7. Esta declaración no es mero optimismo, es autoridad espiritual. Cada palabra pronunciada con fe debilita el poder de las tinieblas y fortalece tu espíritu. Declarar la palabra de Dios en voz alta tiene un impacto real. Cambia el ambiente y también lo que sucede en tu interior. Al proclamar versículos, la oscuridad se disipa y las mentiras que intentan ocupar tu mente pierden poder. Esto es más que pensamiento positivo, es aplicar una estrategia espiritual que ya ha sido probada y aprobada por Dios. La fe se pone en acción cuando la palabra se proclama con convicción. Por lo tanto, no guardes silencio ante la opresión. Habla, proclama, confiesa la verdad divina hasta que reemplace todo temor y duda.
La tercera arma espiritual es la alabanza y adoración sinceras. Alabar a Dios en medio de las batallas puede parecer extraño, pero es una de las actitudes más poderosas que un cristiano puede tener. La verdadera alabanza transforma el ambiente espiritual, trae la presencia de Dios y disipa el peso de la opresión. En Hechos 16, Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, pero en lugar de quejarse, eligieron cantar, y el resultado fue milagroso. Las cadenas se rompieron y las puertas de la prisión se abrieron. Cuando alabamos, el poder de Dios actúa de manera sobrenatural. Adorar a Dios en medio del dolor es un acto de fe que desconcierta al enemigo. Él espera que te rindas, pero cuando eliges agradecer y exaltar a Dios incluso sin comprender el motivo de la lucha, demuestras que tu fe es inquebrantable. La verdadera alabanza no depende de las emociones, sino de la confianza. Es reconocer que Dios es más grande que cualquier problema y que ninguna circunstancia puede borrar su presencia. Por lo tanto, al enfrentar tiempos difíciles, mantén vivas estas tres claves en tu rutina espiritual. Ora con autoridad, proclama las promesas de Dios en voz alta y alaba a Dios constantemente. Cuando la oración, la palabra y la alabanza se unen, el ambiente se transforma, la mente se renueva y el corazón encuentra paz. Así, no solo sobrevives a las batallas espirituales, sino que las vences con fe, valentía y la presencia constante de Dios. Si has experimentado o estás experimentando batallas espirituales, debes saber que no estás solo. Todos enfrentamos momentos de lucha interna, duda y presión que intentan alejarnos de la fe. Compartir tus experiencias, ya sean victorias, lecciones aprendidas o incluso dificultades, puede fortalecerte a ti y a otros que enfrentan la misma lucha. En los comentarios podemos construir una comunidad donde la fe se nutra y el desaliento pierda terreno. Al hablar de nuestras experiencias, rompemos el silencio que el enemigo usa para aislarnos y encontramos apoyo en la comunión. Recuerda que Dios nunca quiso que enfrentaras las batallas espirituales solo. Él creó la iglesia precisamente para que caminemos juntos, apoyándonos mutuamente, orando los unos por los otros y celebrando las victorias que vienen de Él. Aquí, en este canal, tienes un espacio seguro para aprender, crecer y recibir ánimo para mantener viva tu fe. Suscríbete para seguir recibiendo mensajes que te ayudarán a discernir los ataques del enemigo y vencerlos con sabiduría, valentía y confianza en Cristo. Si el mensaje de hoy te conmovió, compártelo con alguien que necesite escucharlo. A veces, una simple palabra puede transformar el día o incluso el destino de alguien que sufre en silencio. Al difundir la verdad de Dios, nos convertimos en instrumentos de esperanza y luz en medio de la oscuridad. No te quedes con este mensaje. Ayuda a otros a encontrar la misma fortaleza y liberación que buscas. La victoria espiritual no proviene de amuletos, rituales, ni prácticas humanas. Proviene de una sola fuente, la obra completa de Jesucristo en la cruz. Es su sangre la que nos cubre, su palabra la que nos guía y la alabanza sincera la que nos acerca a la presencia de Dios. Cuando vivimos esta verdad con fe, el miedo pierde su poder, la mente encuentra descanso y el corazón aprende a confiar. Por lo tanto, manténganse firmes. Continúen orando, proclamando la palabra y alabando, incluso en los días difíciles. Estas sencillas acciones, realizadas con fe, abren caminos a la victoria y la renovación. Dios los llamó a vencer, no por mérito, sino por gracia. Y esa gracia es suficiente para sostenerlos, levantarlos y mantenerlos firmes hasta el final. Cuando aplicas diariamente las herramientas espirituales que se enseñan en la Biblia,
la oración, la fe, la alabanza y la palabra de Dios, tu vida comienza a cambiar visiblemente. Estas prácticas no son meros rituales religiosos, sino actitudes que fortalecen la mente, purifican el corazón y protegen el alma contra todo lo que intenta derribarte. La promesa es clara: ningún arma forjada contra ti prosperará. Esto significa que, aunque te ataquen, no tendrán poder para destruirte. Cristo te ha dado el poder para resistir, mantenerte firme y vencer. La luz de Dios siempre prevalece cuando elegimos caminar con Él de manera constante y obediente. La victoria espiritual no es un evento aislado, sino un proceso diario. Al orar con valentía, declarar las Escrituras con fe y alabar a Dios constantemente, estás construyendo una fortaleza espiritual inquebrantable. Esta es tu herencia como hijo de Dios: vivir protegido, guiado y sostenido por un poder que el enemigo no puede imitar ni vencer. Satanás puede intentar debilitar tu fe, pero cuando empuñas las armas de Cristo, se ve obligado a retroceder. En Cristo no luchas para conquistar la victoria, sino que luchas desde la victoria que ya te ha sido otorgada. Hoy es el momento de abrazar estas verdades. Levanta la cabeza y declara quién eres en Dios. No eres víctima de las circunstancias, ni estás destinado al fracaso. Eres un vencedor, protegido, fortalecido y lleno de propósito. El poder del enemigo ha sido quebrantado y la autoridad ahora está en tus manos. Ora con confianza, proclama la palabra con convicción y alaba a Dios con todo tu corazón. Cada acto de fe abre espacio para la obra de Dios y cierra las puertas que el enemigo intenta usar. Pero quizás te preguntes, si todo esto es cierto, ¿por qué sigo sintiendo conflictos en casa, tensión familiar o falta de paz incluso cuando todos buscan a Dios? La respuesta reside en el principio espiritual del orden. Así como limpiamos nuestra casa, también necesitamos organizar nuestro entorno espiritual. A veces hay sentimientos, palabras o hábitos que debemos dejar atrás. Cuando el hogar se une para orar, perdonar y alinear sus corazones con Dios, las barreras comienzan a caer y la presencia del Espíritu Santo llena el ambiente. Toda familia atraviesa momentos en los que es necesario empezar de nuevo, adaptarse y poner todo en su lugar, tanto en lo material como en lo espiritual. Cuando deciden hacerlo en unidad y con fe, Dios restaura el equilibrio, devuelve la paz y transforma lo que parecía imposible. Recuerden, un hogar guiado por Cristo no es aquel que nunca enfrenta dificultades, sino aquel que aprende a luchar unido, confiando en que ninguna fuerza de la oscuridad puede resistir la presencia del Dios vivo en él. En todo cambio verdadero, hay un momento en que todo parece confuso y fuera de lugar. Es ese periodo en el que uno se pregunta si realmente vale la pena seguir intentándolo. Pero cuando el proceso termina, el resultado trae paz y satisfacción. Lo mismo sucede en nuestros hogares. A veces es necesario detenerse, mirar alrededor y darse cuenta de que ciertas actitudes, palabras y hábitos ocupan el espacio que debería pertenecer a la presencia de Dios. Si no hacemos esta limpieza espiritual, estas pequeñas impurezas se acumulan y con el tiempo debilitan la armonía familiar, el amor y la comunión. La purificación espiritual va más allá de barrer una habitación u ordenar una estantería. Implica el corazón, las relaciones y el ambiente emocional del hogar. Dios mismo instruyó a su pueblo a eliminar todo lo impuro del campamento para que su presencia permaneciera entre ellos y derramara bendiciones. Esta instrucción no era meramente simbólica, sino práctica. Dios deseaba un ambiente limpio, libre de contaminación espiritual, donde el perdón y la unidad pudieran florecer. Hoy en día sigue deseando lo mismo: morar en hogares donde reine la pureza, la humildad y la disposición al cambio.
Cada familia necesita afrontar el reto de identificar qué impide que la presencia de Dios se manifieste libremente. A veces no se trata de algo visible, sino de un resentimiento oculto, un viejo rencor o un patrón de comportamiento recurrente que genera conflicto. Las discusiones interminables, las críticas constantes y la falta de perdón abren brechas espirituales que el enemigo aprovecha para crear división. Y donde hay división, el amor se debilita. Por lo tanto, Dios nos invita a eliminar lo tóxico antes de que destruya los lazos que debemos proteger. Si anhelas un hogar bendecido y pacífico, lleno de la presencia divina, debes comenzar esta purificación ahora. Pregúntate, ¿qué debo sacar de mi hogar para que Dios reine plenamente? ¿Qué sentimientos, palabras o actitudes han contaminado el ambiente espiritual de mi familia? La transformación comienza cuando reconocemos lo que está mal y decidimos cambiar. El primer paso en este camino es eliminar la discordia. La discordia es como una grieta en los cimientos de una casa. Parece pequeña al principio, pero si no se trata, puede hacer que todo se derrumbe. Nace de palabras hirientes, de la falta de diálogo y del orgullo que impide el perdón. Cuando el hogar se convierte en un campo de batalla, el Espíritu Santo se aleja y la paz da paso a la confusión. Por lo tanto, elegir la armonía es un acto de sabiduría y fe. Donde hay perdón, comprensión y respeto, Dios actúa libremente y su presencia transforma por completo el ambiente. La palabra de Dios en Filipenses 2:3 nos enseña algo esencial para la convivencia armoniosa en cualquier hogar. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás superiores a ustedes mismos. Este versículo nos recuerda directamente que el orgullo es el mayor enemigo de la paz familiar. Crea barreras, genera ofensas y transforma pequeñas diferencias en grandes conflictos. El conflicto destruye la armonía y genera heridas que, si no se sanan, pueden acompañar a una familia durante muchos años. Proverbios 13:10 refuerza esta verdad al decir: el orgullo solo engendra contiendas, pero la sabiduría se encuentra en quienes atienden a los consejos. En otras palabras, la humildad es el camino que conduce a la restauración y la paz. Donde hay tensión constante, siempre hay una causa más profunda. Las discusiones que comienzan por cosas simples, como una palabra hiriente o un gesto malinterpretado, suelen surgir de corazones llenos de orgullo, terquedad o resentimiento no resuelto. Quizás tu hogar se ha convertido en un campo de batalla emocional, donde la gente vive en constante alerta, temiendo la próxima discusión. Cuando esto sucede, el amor se sofoca y el hogar deja de ser un refugio para convertirse en un campo de batalla. Es en este punto cuando necesitas dar un paso atrás, respirar y dejar que Dios actúe. La Biblia aconseja claramente en Proverbios 17:14, empezar una pelea es como romper una presa. Por tanto, abandona el asunto antes de que comience la disputa. Esta es una lección práctica y sencilla, pero poderosa. A veces, lo más sabio es guardar silencio, incluso cuando se tiene razón. Mantener la paz requiere fortaleza emocional y espiritual, porque el ego siempre querrá ganar. Pero la verdadera victoria no reside en tener la última palabra, sino en preservar la comunión y el amor. Pedir perdón, ceder y actuar con paciencia no son signos de debilidad, sino de madurez y sabiduría. Quizás sea el momento de una autoevaluación sincera. Pregúntate, ¿he estado fomentando la discordia en mi hogar con palabras hirientes, críticas o ironía? A veces, sin darnos cuenta, perpetuamos el ciclo de conflicto debido a viejas heridas que nunca se han sanado. El orgullo nos convence de que tenemos razón,
pero el Espíritu Santo nos enseña que sin perdón no hay paz. Reconocer el error es el primer paso para reconstruir las relaciones y permitir que el amor fluya de nuevo. La solución puede parecer radical, pero es sencilla. Elige la humildad cada día. Antes de hablar, sé amable y critica menos. Ora pidiendo sabiduría para responder con calma y discernimiento. La paz en el hogar comienza con la decisión de una persona, y quizás esa persona debas ser tú. Cuando la humildad reemplaza al orgullo, el ambiente cambia. Dios restaura, reconstruye y trae de vuelta el amor que parecía perdido. Y es en este ambiente transformado donde su presencia regresa, bendiciendo a cada miembro de la familia con unidad, respeto y armonía. Romper el ciclo de discordia comienza con una decisión, la de no responder de la misma manera, no continuar el conflicto y valorar la paz por encima del orgullo. Es necesario decidir conscientemente que la armonía familiar es más importante que ganar una discusión. Reconciliarse rápidamente es de sabios, porque cada pelea sin resolver abre la puerta para que el resentimiento y los sentimientos heridos se arraiguen. La Biblia enseña claramente que a veces el simple acto de apartar al burlón, aquel que provoca, critica y nunca busca la paz, basta para acabar con la confusión. Ser un pacificador no es ser débil. Al contrario, es ser un guerrero espiritual que lucha por mantener el hogar en orden y el corazón puro ante Dios. La discordia es como una llama. Si la alimentas, crece hasta destruir todo a su alrededor. Por lo tanto, elige apagar el fuego mientras aún es pequeño. No alimentes la desesperación ni des cabida a palabras amargas. La armonía familiar se construye cuando cada uno decide anteponer el amor a la razón. Lo tercero que más destruye la paz e impide la bendición de Dios en el hogar es la ira no resuelta. Cuando dejamos que la ira crezca sin control, se transforma en amargura, culpa y distanciamiento. La Biblia nos advierte claramente en Colosenses 3:8. Desháganse de toda ira, enojo, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Efesios 4:26-27 también da una instrucción directa. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esto significa que sentir ira es humano, pero aferrarse a ella es peligroso. Cuando dejamos que el día termine sin resolver lo que nos hirió, le damos al enemigo la oportunidad de actuar en nuestros hogares. En muchas familias, la ira siempre está presente. Los padres gritan, los hijos guardan silencio, se acumulan los resentimientos y el silencio se convierte en un campo minado. La comunicación se rompe, la confianza desaparece y el hogar pierde su brillo. La solución no es fingir que todo está bien, ni ignorar los problemas. Es necesario afrontar la propia ira con honestidad, identificar su origen y decidir perdonar. Perdonar no es justificar el error del otro, sino liberar el corazón del peso que impide tener paz. Cuando reconoces tus faltas y decides resolver los conflictos con calma y amor, comienza la sanación. La presencia de Dios encuentra espacio para actuar y el hogar vuelve a respirar armonía. Lidiar con la ira requiere disciplina espiritual y emocional. Significa aprender a controlar el tono de voz, elegir las palabras con sabiduría y permitir que el Espíritu Santo guíe nuestras reacciones. Cuando la ira se reemplaza por el diálogo y la empatía, el ambiente cambia por completo. El hogar se convierte en un lugar donde el perdón es más fuerte que el orgullo y donde el amor vence el ciclo de silencio y dolor. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana, sino que comienza con una decisión: permitir que Dios gobierne nuestras emociones y restaure la paz que el enemigo intentó destruir. Pregúntate con sinceridad: ¿por qué estoy enojado? ¿Con quién? ¿Cuánto tiempo llevo guardando este sentimiento? ¿Qué provocó
realmente esta reacción. Guardar rencor no es señal de fortaleza, sino una prisión emocional y espiritual. Cada resentimiento acumulado se convierte en una carga, y si no se trata, empieza a afectar las relaciones e incluso la salud. El perdón, en cambio, libera. Cuando decides perdonar y pedir disculpas, abres las puertas para que la paz de Dios regrese a tu vida y a tu hogar. Es en ese momento cuando el corazón vuelve a respirar con ligereza y la comunión familiar comienza a restablecerse. No permitas que el enemigo use la ira como fortaleza en tu hogar. Deshazte de ese sentimiento antes de que crezca. Confiesa lo que sientes ante Dios. Habla con quien sea necesario y busca ayuda si la necesitas. El perdón no debilita, sino que fortalece, porque quienes perdonan no están atados al pasado. Lucha por un hogar donde el amor y el diálogo sean más fuertes que el orgullo y la furia. La presencia de Dios mora donde hay reconciliación, y ningún hogar queda en ruinas cuando el perdón se convierte en un hábito diario. La cuarta toxina espiritual que destruye a las familias son las palabras negativas y destructivas. Muchos subestiman el poder de sus palabras, pero cada una tiene un impacto directo en el entorno donde se pronuncia. Las palabras nunca son solo palabras, construyen o destruyen, sanan o hieren, unen o dividen. Efesios 5:4 nos instruye claramente: no debe haber obscenidades, ni conversaciones necias, ni chistes groseros, que son impropios. Al contrario, acciones de gracias. Lo que sale de nuestra boca debe generar vida, no dolor. Jesús también nos enseñó una profunda verdad en Mateo 12:34. De la abundancia del corazón habla la boca. Esto significa que lo que decimos revela lo que cultivamos interiormente. Si el corazón está lleno de gratitud y fe, nuestras palabras inspirarán y fortalecerán a los demás. Si está lleno de amargura y crítica, herirán y dividirán. En el hogar, esto es aún más grave, porque las palabras que se pronuncian entre los miembros de la familia moldean las relaciones e influyen en el comportamiento de todos. Piénsalo un momento. ¿Cuáles son las palabras que más se oyen en tu casa? ¿Son palabras de amor, fe, ánimo y gratitud, o palabras de queja, sarcasmo e impaciencia? A menudo permitimos que las conversaciones destructivas se conviertan en rutina. Las bromas ofensivas, los murmullos y los chismes pasan desapercibidos, pero poco socavan la armonía y la confianza. Lo justificamos como un desahogo, pero en realidad cada palabra revela una raíz que necesita ser abordada. Si deseas un ambiente familiar sano, comienza por cambiar tu forma de comunicarte. Elige palabras que edifiquen, fomenten la comprensión y traigan paz. Usa tus palabras para motivar, no para herir. Cuando el hogar se llena de palabras positivas y sinceras, la atmósfera espiritual cambia por completo. Dios mora donde hay gratitud y bondad en las palabras. Y cuando esto se convierte en un hábito, incluso los corazones más heridos comienzan a sanar, y el hogar empieza a reflejar la presencia viva de Cristo en cada conversación. Aprende a cultivar un nuevo lenguaje en tu hogar. Enséñate a ti mismo y a tu familia a hablar palabras que traigan vida, esperanza y aliento. Valora el poder de lo que se dice a diario. Cada palabra es una semilla que tarde o temprano dará fruto. Habla con amor, reconoce los esfuerzos, expresa gratitud a Dios y celebra incluso los pequeños triunfos. Esto fortalece los lazos familiares y crea un ambiente sano, lleno de respeto y alegría. Y si en algún momento surge un comentario malicioso, una crítica innecesaria o un tono agresivo, no lo ignores. Corrige con delicadeza y reemplaza el error con palabras que sanen y unan. Las palabras tienen el poder de transformar el ambiente emocional de un hogar.
pueden construir puentes o levantar muros. Al eliminar los insultos, las quejas y el sarcasmo, abres espacio para que crezcan el amor y la comprensión. Este es el primer paso para transformar la atmósfera de tu hogar. Cada vez que elogias, agradeces o perdonas, riegas una semilla de paz. Y cuantas más semillas se siembren, más abundante será la cosecha de armonía y afecto en la familia. Ahora que hemos hablado de las 5 toxinas espirituales, es momento de reflexionar. ¿Reconoces alguna de ellas en tu vida o en tu hogar? Quizás un conflicto sin resolver, un viejo rencor, una palabra que hirió a alguien, o incluso una distancia emocional que ha ido creciendo con el tiempo. Tómate un momento para pensar en esto con calma. Ser honesto contigo mismo puede ser el comienzo de una profunda transformación. Si quieres, comparte tu experiencia en los comentarios. A menudo, tu historia puede inspirar y liberar a alguien que esté pasando por la misma situación. Ninguna familia es perfecta. Todas enfrentan desafíos, diferencias y momentos de fragilidad. Pero lo que realmente importa es la voluntad de cambiar. No aceptes una rutina de frialdad, discusiones y desaliento como si fuera normal. Dios tiene planes para restaurar tu hogar. Él obra a través de personas imperfectas, dispuestas a reconocer errores, perdonar y abrir espacio a su presencia. No es el pasado lo que define tu hogar, sino las decisiones que tomes de ahora en adelante. Aunque el camino sea difícil, un nuevo comienzo es posible. La transformación de una familia puede comenzar con una sola persona, quizás contigo. Sé el ejemplo. Ora, perdona y habla con amor, incluso cuando otros aún no hayan cambiado. Cuando el corazón está dispuesto, Dios hace posible lo imposible. Cada gesto de humildad y cada palabra de perdón derriba las barreras que el enemigo ha intentado levantar. Al eliminar lo tóxico y elegir actitudes de fe, invitas al Espíritu Santo no solo a visitar tu hogar, sino a morar en él. Comparte este mensaje con alguien que necesite esperanza. Envíalo a tu familia, amigos o miembros de tu iglesia. Sigue leyendo las enseñanzas y mensajes que fortalecen la fe y te ayudan a afrontar las dificultades diarias con sabiduría y amor. Y si puedes, comparte tu historia, tus victorias y lo que Dios ha hecho en tu vida. Esta comunidad crece con testimonios reales y cada palabra compartida se convierte en una luz para quienes aún luchan. Que Dios renueve tus fuerzas, traiga paz constante a tu hogar y llene cada rincón de tu casa con su presencia. Que cada conversación esté marcada por el amor y cada decisión guiada por la sabiduría divina. Y sobre todo, recuerda, no estás solo en este camino. Con fe, paciencia y perseverancia, tu casa puede convertirse en el hogar que Dios siempre soñó para ti y tu familia. Un lugar donde el amor es verdadero, la paz es constante y su presencia es real.